Muy buenos días con cada uno de ustedes. Hoy compartimos un poquito de lo que es Jesús ante Pilatos, que está en el capítulo de Mateo 27, versículo 1. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Primero veamos un poco el entorno, ¿no?, donde está siendo contado y narrada esta historia de Jesús ante Pilato. Después de narrar la sesión nocturna del proceso judío contra Cristo, dicen que en la mañana los sanhedristas tuvieron consejo para condenar a Cristo. ¿Qué tal osadía o qué tal grado de ignorancia de al autor de la vida condenarlo? La ceguera espiritual era enorme. Las tinieblas que había en esas personas era grande, porque si no hay lucidez mental y la luz que es Cristo no nos ilumina, pues todos hacemos lo malo, tal como lo están haciendo estos sacerdotes. En Lucas narra en la mañana esta condena como suponiendo implícitamente otra sesión nocturna. Pero esto genera pues hipótesis y simplemente forzar la historia. Y si el proceso fue la mañana o la tarde, en fin, son detalles. Pero lo que se encuentra acá es que hay un proceso preparatorio, hay un proceso que va a traspasar todos los límites naturales y todo una condenación esquematizada, ordenada, orquestada y todo esto. Este adelantamiento del proceso matutino llevaba ajena la descripción de las líneas, que era una condenación tan premeditada y tan condenatoria. Simplemente eso, que buscaban simplemente una justificación para un traspaso jurídico a un tribunal de Pilato. Y esto es lo grave del asunto, por eso es lo que está sucediendo esto. Qué caso tan difícil para tratar de comprender, ¿no? Porque no es un ser humano común y corriente, Jesucristo, pero vemos que ante la humanidad no importa quién eres, no importa quién eres, pero si no estás de acuerdo a lo que yo quiero, al grupo social, a la etnia social, al poder social, entonces hay que ser destruido. No le importa las injusticias, no le importa nada. A este grupete de personas le interesa solamente el poder suyo y los beneficios temporales. ¿Cómo hemos perdido la lucidez de entre la eternidad y lo temporal? Las culturas a través de los tiempos, desde antiguo, han visto la eternidad, pero están más preocupados en la transitoriedad, es decir, en el momento actual. No queremos ver más allá. Estamos demasiado cegados, demasiado cerrados
en tratar de entender lo trascendental. Los hechos demuestran que las grandes sociedades, que estas grandes personas llenas de cultura, de letras y todo lo demás, optan por la transitoriedad, optan por la comodidad en este momento. Por eso el Evangelio es claro cuando Cristo dice: no os preocupéis qué has de comer, qué has de beber, de qué has de abrigarte, porque todo eso provee el Padre. Dice que nos preocupemos y nos esforcemos por vivir una vida santa y justa, de acuerdo al Evangelio y a la voluntad de Dios Padre. Los evangelistas habían tenido anteriormente la narración refiriéndose a estas cosas que sucedieron, ¿no? Terminado lo de la negación de Pedro, dicen que habiéndose hecho de día, entraron en consejo contra Jesús todos los príncipes, sacerdotes y ancianos para entregarlo a muerte. ¿Ven? Es lo que reitero. El sentido común dice que prefieren el poder a la justicia, prefieren la comodidad de sus vidas, y qué tristeza que algo debe pasar terriblemente en nuestra vida. Lo digo yo porque si no hubiese recibido don de fe y gracia, no hubiese entendido jamás a Jesucristo ni a la Escritura. Cuando Dios no nos revela la luz, vano es el esfuerzo, por más que digamos que entendemos la Biblia. Lo podemos entender a nuestra manera, a tu manera, a la forma que quieres interpretarla. Pero no, la Biblia es un libro de vida. Dice: yo soy la luz, dice el Señor. Yo soy el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de la boca de Dios. Y eso no lo vamos a querer entender, porque buscamos información y conocimiento. Esto en cuanto me refiero que hay algunas personas que tratan de buscar en la Biblia ello, pero no tratan de encontrar el sentido de tu existencia, el por qué existes o por qué Cristo murió por ti. Simplemente un poco más de información que pueda adosar, que pueda decorar tu palabrería, tu inteligencia pequeña, reducida, efímera, y que morirás con esas cosas que tienes en tu cabecita, porque vas a morir. Tienes que entender que eres un ser pequeño, como dice la Biblia: sois como el pasto, en la mañana florece y en la tarde se seca. Cristo nos ofrece la eternidad y Dios nos ofrece la eternidad, pero en algunos disques intelectuales su cabecita no les da, pues. Qué pena que no les dé su mentecita pequeña, y que su soberbia no les deje ver la eternidad. Que su soberbia no les deje ver los límites de la frontera del cosmos. Que su frontera de pensamiento no entiendan que el que creó el universo fue Dios. Y si quieren basarse científicamente, pues la Tierra tiene billones de años. ¿Y quién puede sostener un planeta tantos años? Sería lo más estúpido pensar que la naturaleza en sí misma fue inteligente. Porque si es así, la inteligencia sería la naturaleza. Y créeme que no hay forma estándar, porque esta misma naturaleza no la tiene Marte. Esta misma naturaleza no la tiene Júpiter, esta misma naturaleza no la tiene planeta Venus, esta misma naturaleza química, física, orgánicamente hablando, no la tiene planeta Saturno, Júpiter. Queridos hermanos intelectuales, se ha estropeado algo en su software mental. Algo ha dañado su pensamiento para eludir y no querer ver al creador de la vida. Porque eso está pasando con estos sacerdotes, hombres cultos, hombres leídos, hombres de tradiciones, hombres de familias, hombres que venían con la Torá, más de 4.000 años o 3.000 años en las cosas de Dios, y algo pasó para que no vean
al creador de la vida frente a ellos, al autor de la vida, a la puerta, al pastor de pastores, al dueño de nuestras vidas. Qué cosa tan terrible, qué cosa tan terrible es despreciar a Dios. Estos señores pues creían de una forma incomprensible a la sabiduría de Dios que si daban muerte a Jesús, con él se extinguía su doctrina y su fe, y con él deberían perecer todas aquellas personas que habían creído en el Cristo como el Hijo de Dios, insistiendo pues que sus proyectos ataron a Jesús y que desataban hacia los más viles con la ayuda del procurador Poncio Pilato. Cuando uno ve, haciendo un trazo a la historia atrás, pero con la ayuda enorme y un regalo enorme de gracia que el Señor dio, de don de fe y conversión, uno puede entender lo que están cometiendo. Una locura, una ceguera espiritual sin límites, cosa que si no lo tuviéramos juzgaríamos igual, tendríamos la duda. Es más, diríamos, ¿para qué perder el tiempo en las cosas de Jesucristo, que nada ayuda? Más ayuda la matemática, la ciencia, el trabajo, las relaciones sociales, la buena conducta y bla bla bla. Y estaríamos, al igual que ellos, tan enfocados solamente en nuestra vida regular y común. Porque el que cambia todo en nuestra vida es que Dios nos dio don de fe y gracia inmerecidamente. Gracias a este extraordinario regalo que no hay forma de pagarlo. No creo que este regalo valga 80 millones, 300 millones, 1.000 millones de dólares. No tiene precio porque es la vida misma que Dios nos regala y trasciende más allá de los límites de lo natural. Que podemos entender cómo esta generación creyó que dando muerte a Jesús moría su palabra. Qué pedacito de gente para entender esto. Qué pedacito de gente. Pero somos sabios porque Dios nos da sabiduría, no porque la tengamos. Por eso digo, cuán equivocados estuvieron. Y el padre de mentiras, pues cuánto les engañó, porque son hijos del padre de mentira y los está engañando de una manera, de la manera más vil, porque no solamente lo está tomando como tontos, como estúpidos, como todo lo peor. Se está burlando de ellos de la manera más cruel y siendo sus instrumentos para hacer el mal, un mal que beneficia solamente a él, porque si un humano se pierde, pues qué pena, porque te dejaste convencer por hacer lo malo y no hacer lo bueno. Y si tú haces lo malo y cualquiera que haga lo malo es digno de muerte, dice el Señor. Por eso tenemos que hacer lo bueno. Fíjense que observan la solicitud de los sacerdotes que pasaron toda la noche despiertos para cometer un homicidio. Un homicidio y entregarlo atado a Jesús a Pilatos. ¿Qué tal obsesión? ¿Qué tal locura? Porque Jesucristo, yo siempre digo, de lo poco que entiendo, si está cargado de paz, si eres la paz, si eres el amor, toda su voz, sus gestos, su trato, tenían que ser así. Era una forma infalible de solo verlo, de solo escucharlo, que traspasaría
con su voz nuestros corazones. Y si uno ya no lo quiere escuchar, es porque ya la maldad estaba muy grande en nosotros. Hay que estar muy grande en nosotros para no entender la voz de una paz, la voz de paz, una voz pacífica. Hoy día los seres humanos son muy altaneros, muy groseros. Cuanto más grisuras digan, cree que son mejor persona, cree que son más modernos, cree que están en onda, cree que son cool. Cuando te digo, papito, pues estás cometiendo un error. Deberías ir a la escuela, estudiar, vocalizar bien las palabras, aprender, porque lo que estás haciendo es engañarte, criatura. Seas tú, joven de primaria, secundaria, universidad. Si tú no lees, si tú no te instruyes, si no mejora tu vocabulario, si no mejora tu conocimiento, y lo que vas a hacer es, producto de tu mediocridad y tu error, hacer daño a las personas. Eso hablando humanamente. Porque si quieres estar con las cosas de Dios, habrá que rogar con todas fuerzas para que Dios tenga misericordia de ti y te regale don de fe y don de gracia. El Señor siempre va a estar con nosotros porque es su voluntad. No es porque sea mi voluntad. No es una cosa que yo tomo la decisión, Él toma la decisión. Lo que sí, una vez que recibimos don de fe y don de gracia, pues tenemos que esforzarnos para vivir según la voluntad del Padre. Sabiendo que nos mira, que nos observa, y el que está guiándonos desde arriba y nos está viendo pues realmente cómo es nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. La otra cosa que tenemos claro es que producto de esta reunirse estos hombres para matar a Jesucristo, no lo mataron ocultamente, porque lo que quisieron destruir de Jesús es su gloria. Quisieron de una forma muy cruel vengarse viendo que moría desnudo en un madero, avergonzado, y que todo el mundo lo viera delante de todos, burlado y ofendido y humillado delante de todos. Qué terrible envidia, porque Cristo no les quitó nada. Al contrario, vino a dar su vida por ti y por mí, por hombres pecadores, por hombres que merecemos morir, pero Él vino a dar su vida y su sangre preciosa por nosotros. Pues no perdamos el tiempo, esforcémonos en cambiar nuestra actitud hacia Cristo y seamos más activos, más diligentes en el camino de la santidad, de la oración, de la reflexión, de la lectura de la palabra de Dios, de hacer la voluntad del Padre, de dar de comer al hambriento si es que tenemos las posibilidades, de vestir al desnudo, de visitar a los enfermos, a tenga misericordia de nosotros y pongamos por obra su palabra, porque el reino de Dios es para los hacedores, no para los oidores. Si Dios permite, mañana seguiremos aprendiendo un poco más. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén.